Bienvenidos a Diligente Podcast. En este episodio especial, exploramos un tema crucial para empresarios, inversionistas y expertos financieros: la evaluación de empresas en el contexto de la venta de una compañía. Nos acompaña un invitado de primer nivel, el Dr. Miguel Moreno, experto reconocido en finanzas corporativas y estrategia empresarial. Descubre los principales métodos de evaluación, los factores que más impactan en el precio de una empresa y los errores que debes evitar si estás considerando vender o comprar una compañía. Prepárate para una conversación llena de análisis práctico, casos reales y consejos que pueden marcar la diferencia en el éxito de tu próxima transacción. Dale play y transforma tu visión de los negocios. Pues buenas tardes, Edgar. Otra vez aquí estamos en Alejandro. Diligente Podcast, temporada 2, episodio 2. Es correcto. Hoy andamos de manteles largos, seguimos, como hemos platicado, de invitar gente que nos apoye, gente diligente que aporte aquí a la comunidad diligente. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Moreno. Doctor Miguel Moreno con mucha experiencia en el tema pues diverso financiero, evaluaciones de empresas, derivados. También director del One MBA ahí en el TEC. Antes estuvo ahí de director del One MBA del TEC de Monterrey. Con mucha experiencia en este tema, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Pues la idea de platiquemos, yo sé que con el doctor pudimos platicar de muchas cosas, de muchos temas. Yo creo que en esta primera reunión, que esperemos que haya muchos más, por supuesto, podamos hablar del tema de la evaluación de empresas, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante donde hay muchos, pues entre paradigmas y situaciones que se puedan presentar en torno alrededor de esa figura que al final, como vemos, gran parte de las empresas mexicanas pues son empresas familiares. Sí, es correcto. Y llega un punto de decir, oye, hay una sucesión, hay una venta de oportunidad, hay una compra de oportunidad, entonces habrá muchos factores que pueden de alguna manera llamarle la atención a los dueños, accionistas, consejeros, de decir, como platicaba antes con Edgar, de entrar al episodio, decir, ¿cuándo será un buen momento para saber, cuánto valgo? O dos, y por poner algo en la mesa, Doc, oye, ¿cuándo me conviene vender? ¿Me conviene saber cuánto valgo? ¿O qué anda en el mercado? ¿Cuánto vale el vecino? Sí, entonces, no, excelente. No, muy bien, pues muchas gracias. Y efectivamente es un tema que da para mucho. Unos números así de entrada. Estamos hablando de que en México hay alrededor de 5 millones de empresas. Tomemos ese punto de referencia. Sin embargo, que cotizan en bolsa, que cotizan acciones nada más, pues 130 y tantas, y no contando, sino descontando. Desafortunadamente, se salen de la bolsa. Más. Es correcto, ¿no? Entonces, el universo para evaluar empresas privadas, pues es enorme. Porque una empresa pública en el sentido de que cotiza en una bolsa, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores o Viva, cualquiera de las dos. Okay. No es pública a contraposición gubernamental. Pues un Pemex, un Cemex, claro, son gubernamentales, pues esos son otra harina de otro costal. Pública en el sentido de que cotiza en alguna bolsa, ¿no? Fuera de esas 130 y tantas, quedémonos con ese numerito, pues hay 5 millones de empresas, ¿no? Entonces, se hace necesario el evaluar la empresa. Ahí hay un mercado. ¿Por qué? Bueno, vamos a platicarlo. Primero que nada, pues ahí están los estados financieros y muchas de esas empresas, ya sea por obligación o por convencimiento, auditan sus estados financieros. Okay. Y bueno, pues ¿qué más queremos? El tener los estados financieros auditados, pues ya lo hizo la empresa y alguien más fue y revisó esos números y pues lo ponen ahí los auditores en su opinión. El auditor externo en este caso. Exactamente, el auditor externo, y lo pone ahí en su opinión. Razonablemente la empresa presenta sus estados financieros son razonablemente correctos. Esa es la palabra clave, ¿no? El razonablemente, ahí entran muchos asegúnes después. Sí, ¿no? pues siempre el auditor hace con base a ciertas muestras, ¿no? Es correcto. No el 100% de la totalidad de las revisiones, por eso se dice razonablemente. Es correcto.
Pero si razonablemente están los estados financieros, luego entonces el capital de la empresa, pues el capital contable, pues es el que es. Así es. Bueno, sí. Nada más que los estados financieros son a una determinada fecha y de allí para atrás. Es decir, estamos en abril, pues todavía cercanos a diciembre, pues los estados financieros al 31 de diciembre del 24, pues reflejan el balance, es la foto a las 12 de la noche, hombre, 11:59 del 31 de diciembre del 24. Exacto. El estado de resultados va por el periodo, en México todas las empresas, su año fiscal coincide con el año calendario. Pues con lo bueno y lo malo que puede hacer eso, ¿verdad? Sí. No importa. Pero el caso es que, pues, por el año 24, pues tanto tuvieron de ingresos, tanto tuvieron de gastos, tanto tuvieron de costos, etcétera. Y pues eso. Pero hasta ahí. Entonces digamos que ese sería como el punto de partida. Sin lugar a dudas. Y ahí también pudieran a veces el término cuando dicen que van a maquillar, es cuando dicen, oye, antes del cierre, pues recibo una cierta cantidad de ingresos. O sea, puede ser, poder pero salir así bien en la foto en el corte y al otro día, como dices, ahí te va. Esos ha habido situaciones de esas y pues remontémonos a hace 25 años, en el 2001, con Enron. Ese fue el super caso. Pues sí, el paradigma, caso pues, de estudio y todo. Exactamente, ¿no? Del cómo, pues esto era una operación fraudulenta, punto. No era otra cosa más que eso, ¿verdad? Pasaron un par de añitos y vino la reglamentación Sarbanes-Oxley. Sí. Sarbanes-Oxley. Y a partir de ahí, pues hay un antes y un después. Entonces, aceptando sin conceder, veamos que los estados financieros a diciembre, pues sí reflejan lo que está diciembre del 31. La situación financiera real. Pero, pues, a los inversionistas y a los mismos accionistas les interesa, claro, ese punto de partida, pero ¿qué va a pasar de hoy hacia adelante? Sí, sobre todo porque si vemos los números, pues la información financiera es una consecuencia de una serie de decisiones, de una serie de estrategias, de una serie de operación de mercado, ¿no? Y que justo, pues seguramente hay mucho atrás de los números, ¿no? Sin lugar a dudas, pero es el corte de ese momento. Ok, es la foto. Es la foto. Enron, precisamente, pues trató de poner lo que iba a ganar hacia futuro, ponérselo. Caray, hombre, pues si yo me pongo a ver, a pensar que voy a tomar en cuenta los próximos 5 años de ingresos pues sí me alcanza para un Porsche. Pues espérate, exacto, ¿verdad? O sea, pasa esos 5 años, genera ese dinero, ahorra todo ese dinero y luego entonces sería posible, si es que acaso, ¿verdad? No lo creo, pero sería en todo caso. Vio casos malos, pero... Sí. Entonces, necesitamos ver del hoy hacia adelante, partiendo sin lugar a dudas de los estados financieros, y al ser auditados, pues ya alguien más le echó el ojo, ¿verdad? La definición de un activo en la contabilidad, pues recordemos que hay 3 normas en el mundo: la US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles, principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Nada más en Estados Unidos. A nivel mundial están las IFRS, International Financial Reporting Standards. Todo el mundo, el resto del mundo, excepto Estados Unidos, siguen esa normativa. Por allá de los 2010, 12, por esa época, había una fuerza de trabajo para que hicieran convergencia entre US GAAP e IFRS, ¿no? Exactamente. Para tratar de homologar. Exactamente. Se abandonó eso y simplemente se dejó. Ya no hubo un cierre oficial y ya no se va a hacer. No, simplemente se dejó, ¿no? Una pregunta, Doc. Cuando estamos haciendo esa parte de esos estados financieros y esa parte de auditoría, es muy importante la parte de esa auditoría externa, ¿no? Correcto. Entonces, pero platícame un poquito más en ese punto, y a mí me ha tocado ver a veces, o quiero que lo digas tú, en lo que lo diga yo, es
¿qué tan importante es quién te audita esos estados financieros, ¿no? Porque yo puedo voltear a ver y decir, oye, ahí está, ¿no? Ahí está, alguien ya vino, ahorita lo comentamos, un externo, pero al momento, y eso vamos a ir encaminando para lleguemos a la evaluación. Es correcto. Para decir, juega ese punto de decir, bueno, ok, están dictaminados tus estados financieros, pero ¿por quién? Claro. ¿Llega a hacer algo, Doc? Por supuesto, por supuesto. Y de ahí la reputación de las firmas que hacen esto. Okay. Las Big Four o Godler, pues sí, firmas institucionales, vamos a llamarlo así. Firmas institucionales. Exactamente, ¿no? Exactamente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces porque a veces nos escucha gente que dice, oye, sí quiero entender, pero la parte a veces no tan parte técnica, pero sí es importante decir, ok, ya tengo mi empresa, me van a evaluar, ya tengo, ok, yo soy esa persona, tengo mis estados financieros, los conozco, pero el siguiente punto que tengo que ver es quién me los revisa, ¿no? ¿Quién me los audita? ¿Por qué? Porque todos los despachos, cuando son institucionales, yo creo que la palabra correcta pudiera ser institucional, que sigas todas las normas de auditoría, que estés revisado, etcétera. Exactamente. A la persona que contrata le da esa tranquilidad, ¿no? Sin que lugar a dudas. Cuando tú vayas a vender tu empresa o vayas a comprar una, te diga, ¿no? Porque si alguien dice razonablemente bien y en la evaluación pudiera tronar algo ahí, ¿no, Doc? Es posible, pero sin lugar a dudas, ¿no? Lo que comentábamos, cuando sí son despachos con una buena reputación, vamos. ¿Y por qué llegan a tener esa buena reputación? Bueno, pues porque hay normativas no solo contables, sino de auditoría. Exacto. Hay de control de calidad. Las mismas auditorías no solo se fijan en los números en sí mismos, sino en el ambiente de control que existe en la empresa. Porque, pues, si es un negocio ahí chiquillo, pues ok, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una empresa ya de tamaño grande y que está en diferentes localidades, etcétera, pues, ¿cómo nos aseguramos de que esa información esté reflejando lo que es? Entonces, es importante quién me audita y estar, no diciendo que los que no sean institucionales, por seguir con esa palabra, no esté mal, pero da mucha tranquilidad al que contrata, que tengas un despacho institucional, que tenga las normas de gestión de auditoría, que tenga sus procesos. Entonces es importante cuando avanzamos en eso, pues conocer tanto el que compra como el que vende, ¿no? Porque a lo mejor te va a pegar, ¿no? Gracias, doctor, esa parte. Dice Miguel, haciendo énfasis en que en la medida en que la compañía sea más grande, juega un rol muy importante el sistema de control interno de la compañía, porque es lo que sostiene muchas veces la parte operativa y es lo que te va a dar el norte de qué tan transparente es la información, verídica, etcétera, ¿verdad? Y ahorita, y aquí en la firma, pues hay personas especializadas en eso y valdría la pena, pues en siguientes... Sí, vamos a ir invitando más gente. Exactamente. Ahorita que decías del ambiente de control, Edgar, y que lo comentaba el doctor del despacho, y a ver qué nos puedes comentar, Doc. Pero ahorita hay un tema muy importante que está pasando en las empresas, que es el ESG o el ASG, que también entra en una parte de control interno, entra en una parte de evaluación de las empresas. Es correcto. Entonces, también juega, ¿no? Ya ahí, si vas a hacer una inversión, vamos a suponer que te va a evaluar una empresa americana o extranjera para una compra, ya se están fijando desde hace un tiempo en esa parte de ese compliance, en el ESG, en la parte pues de todo, ¿no? La parte de medio ambiente. De hecho ya hay normativa que se tiene que cumplir. Hay normas, está empezando, pero ya es una realidad. Pero ya pudiera ser un deal breaker, pudiera ser para alguien una venta que te dijera, oye, no tienes el G, por ponerle así el governance, ya no me eres interesante. Bueno, pues tuvimos un caso así. Era una empresa que estábamos participando, no la evaluación, no participamos en la evaluación, pero sí en el due diligence. Apenas estamos viendo diligencia debida, exacto, ¿no? Y diligencia debida, pues no nos dice mucho la traducción. Pero ¿qué es esa diligencia debida? Pues la traducción, de nuevo, a lo mejor no es tan evidente, pero no es otra cosa más que ver lo que se conoce como la calidad de las utilidades. Y vamos un paso más allá de la contabilización, porque la contabilización nos va a decir pues que esté correctamente contable de acuerdo a las normativas que comentábamos, ¿verdad? Ya sea norma internacional o norma mexicana, la norma de información financiera.
Más sin embargo, no nos dice, por ejemplo, oye, tus cuentas por cobrar, y por poner un solo ejemplo, pues sí, son las que son, y los auditores fueron y revisaron y regresamos al razonablemente. Razonablemente esas son las que son. Pero, en el caso de una compra de una empresa, pues caray, hombre, hay cuentas que sí están allí, está la factura, todo está perfecto. Sin embargo, el cliente no ha pagado desde hace 3 meses, 6 meses, 1 año. Pues caray, hombre, si no le pagaron al que le vendió, pues mucho menos al que compró. Exacto. Entonces, ese tipo de detalles. Y precisamente con el tema de ESG o ASG, una empresa que era todo, hombre, fíjense, déjenme ponerlo así, era un cliente, un family office que es una empresa que pues maneja los dineros exactamente, ¿no? De empresarios pues con renombre y todo, y pues los grandes nombres que conocemos, ¿verdad? Y bueno, pues invierten en empresas. Pues es la lógica de que, oye, en vez de invertir en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pues compro empresas. Okay. Pues es un poco de lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos precisamente una empresa que cumplía con todo. Y además, así en buena lid, nos decían, bueno, pues a ver si me encuentras algo. Pero ya era más, relajado, ¿no? Hombre, sí, no era un reto, no. Si no era así, ya era, pues a ver si encuentras algo, ¿no? A ver si estoy tan bien como yo creo que debo estar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Pues total, digo, algo se vio, pero era nada, ¿no? Sí. Y todavía le decíamos, antes de hacer el siguiente paso, todavía le decíamos a los posibles adquirientes, oye, pues nada más no se te vaya a ir esta empresa porque está muy bien la empresa, ¿no? Antes de que se hiciera precisamente el due diligence medioambiental. Pues ahí tronó eso. Porque todo estaba perfecto, excepto que no tenían un permiso determinado y que de haber comprado la empresa, pues cualquier momento sí, agarraban los riesgos. Vendrían las multas o lo cerraban. El cierre. Entonces imagínense, o sea, entran, hoy la compro, hoy es viernes, se firmó la operación, todo muy bien. Pagué. Está pagado, correcto. El lunes voy a abrir la puerta y claro que entro a la puerta y buenos días a todo el mundo, y en eso llega la autoridad y te cierra la planta. Pues no, ¿verdad? Total que salió como eso, ¿no? Regresando al tema de de la calidad de esa información. Sí estaba bien, sí estaba todo, pero en otra empresa, pues oye, no hacen sentido estos números. Okay. Sí están bien y todo, pero algo tienen. Y yo me acuerdo en una reunión con los asesores financieros de los que vendían y nosotros como asesores financieros de los que compraban y las personas que iban a comprarlo, ¿no? Y pues dije ahí en esa reunión, oigan, pues sí está bien y todo, pero no hace sentido esto. En ese momento los asesores de la contraparte dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejarlo aquí y nos reunimos en la tarde. Pues ok, nos juntamos en la tarde, ya nomás entre asesores, digamos, ¿no? Sí. Pues mira, es que la empresa los dueños tienen la empresa mexicana que están viendo ustedes, pero también tienen una empresa americana. Y la empresa americana es la que compra todo y se lo vende a la empresa mexicana. Entonces le estaba pasando los costos así, o sea, no es que estuviera mal, no, y estarían bien, pues seguramente, pero, pues imagínense, se compra la empresa mexicana, sin saber eso. Y vas a depender de la otra. Exactamente. Y de buenas a primeras, ay, ¿qué crees, hombre? La materia prima subió un 50%. Exacto. ¿Qué le hacemos? O ya no te vendo. Bueno, si no quieres, ¿verdad? Si quieres, cómprala tú por tu lado. Pues a ver con quién, ¿verdad? Porque los únicos que te la vendíamos eran nosotros. Y ahí era un tema de governance. Es correcto. Era un tema de governance. Entonces, sí es muy importante que vayamos contemplando el tema de ESG o ASG en español. Tiene muchos temas. Ahorita lo hemos platicado por el otro lado, donde ya hay una responsabilidad penal para las personas morales, y hay delitos ambientales que causen daños ambientales, ciertos delitos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, desde derechos de autor. Entonces sí es importante
que vayamos ingresando este modelo de ASG en español a nuestra empresa y vayamos haciendo un dictamen, un diagnóstico, cómo voy, etcétera, ¿no? Porque ya no nada más es decir soy verde, sino decir y demostrar y evidenciar de acuerdo a las normas que te están pidiendo ahora, que sí lo estamos haciendo pues, de manera adecuada. Es algo que ya no va a cambiar, para allá va el mundo en ese sentido, que la gente empecemos a entender ese tema e irlo aplicando. Es un tema cultural y pues bueno, como en muchos lados los empiezan a aplicar en el dinero, ¿no? ¿No tienes ESG? No te presto. No quiero hacer negocio contigo. Y ahí viene el tema de la evaluación. Viene el tema de la evaluación. Entonces decíamos, todos los estados financieros más, todo el ambiente de control más, todo, pero al 31 de diciembre, por poner esa fecha, del año pasado. Oye, pero yo quiero ver qué pasa en los siguientes 3, 5, 7, 10 años. Pues está poniendo el accionista, el nuevo accionista, pondría dinero para comprar esa empresa, pues quiere ver cuánto. Dada esa o con base en esa información, control, todo lo que hemos platicado, pues cuánto voy a ganar de hoy adelante. Y es ahí donde entra el tema de la evaluación. Okay. Si vemos la definición de un activo en las normas, no importa cuál, y tampoco es que lo diga textualmente, ¿verdad? No me lo tomen así, pero es la idea principal. A consecuencia de actos pasados, ¿sí? Antes, se tiene el control, ojo, no se tiene que ser el dueño de los activos, se tiene el control de un recurso, pues no se puede poner activo, ¿verdad? Porque pues, ni modo de usar la palabra que se está definiendo, ¿verdad? De un recurso, y aquí es donde viene el punto principal, del que se esperan fundadamente beneficios futuros. Esa es la evaluación. Okay. Esos beneficios futuros de que se esperan fundadamente, ¿cuánto valen? Eso es todo. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Se oye fácil. Tan simple como eso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por poner un ejemplo, con números, nada más por ponerlo, ¿verdad? Le da lo mismo al accionista desde un punto de vista financiero tener hoy 100 pesos que 10 pesos el año que entra, 15 el que sigue, 20 el que el otro, 16 el que sigue, y así sucesivamente. Hoy, esos flujos de efectivo dentro de muchos años, traídos al día de hoy, son los 100 pesos. Okay. De tal manera, de nuevo, solamente desde la perspectiva financiera. Claro que debe reflejar todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, partiendo de los estados financieros, son los cimientos. Son los cimientos sobre que se construye. ¿No? Exactamente, son los cimientos. Partiendo de esos estados financieros, lo que nosotros hacemos es, con la empresa, proyectar los ingresos. Ese es el punto clave de esto. Porque entra basura, pues sale basura. Exacto. Entran unas ventas que venía la empresa vendiendo, y ahí es donde viene la historia y todo, y que se refleja y demás. Ya estás considerando que esa es información razonablemente. Oye, Miguel, es lo que tienes. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero claro, justo para hacer estas proyecciones y perdón que me regrese un poquito a lo que comentaste del control, el sistema, la calidad de las utilidades. Supongamos que en el due diligence tú detectas pues una incidencia en la calidad de las utilidades. Correcto. En cuanto a las ventas. Ahorita todos los factores que ya mencionaste. Y tienes un número que probablemente, no digo que sea incorrecto, sino que más bien no tiene la calidad apropiada. ¿Eso lo impactas en la proyección futura? Es correcto, sí. Y siempre lo hacemos de mano con la empresa. Y pues ahora sí por experiencia, ¿verdad? Porque pues si uno proyecta con técnicas estadísticas y están padricísimas y están bien bonitas y te pones una entretenida que ahí te encargo. Pero si la empresa no está de acuerdo, pues dentro de 1 año o 2 años, así te van a decir, oye, tú dijiste que iba a vender tanto y no he vendido tanto. Entonces, al final del día, ya sea que la empresa los proporcione o que nosotros lo determinemos, esos ingresos pues tienen que estar con el visto bueno de la empresa. Okay. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Y en el caso de que el cliente se evalúe, o sea, tú pues no, evalúame a mí, o si alguien te encarga evaluar. Bueno, del lado del comprador. Del lado del comprador,
Claro, Tienes se que estiman hacerlo. Exactamente, ¿no? Pero de acuerdo con el lado del comprador, entonces, en ese caso. Ahí levantas sería como un riesgo, decir, oye, esto está en la parte Pues alta o en la parte baja. sí, pero también con el visto bueno, ahora del lado del comprador. Ok. Oye, una vez que tú tomes posesión de esta empresa, ¿vas a lograr esas ventas? Esa es la Exacto. cosa, ¿verdad? Nos lo tiene que decir la misma empresa, Empresa, ¿verdad? ¿no? El valuado, Porque, vamos a llamarlo así. En este caso, ¿verdad? Porque, pues, pensemos en esto. Cuando se adquiere una empresa, pues, todo el mundo festeja cuando se firma, se paga, muy bien. Pero la realidad Opérala. empieza exactamente. Sí, Al claro. día siguiente, ¿verdad? Y entonces ahí entra mucho, me imagino, doctor, en esa parte donde tienes que, vamos a llamarlo así, permíteme usar la palabra conciliar los números, vamos a ver, no sé si sea lo correcto, entre las partes. Ahí entra mucho la experiencia, en este caso de ustedes, donde dices, oye, pues esto sí hace sentido, esto no. Y vamos a ver vamos en a ver unos momentos más cómo le hacemos, pues, para ver qué razona, o sea, ahora la razonabilidad, pero del lado de la evaluación. Ok. Entonces decíamos, partimos de esas ventas, de esos costos, de esos gastos. Y eso es lo fundamental. Ventas menos costo, pues es utilidad bruta, menos todos los gastos es utilidad de operación. Utilidad, bueno, dentro de esos costos y esos gastos está la depreciación. Okay. Para no entrar en mucho detalle técnico, pero es el reconocer que un activo pues no me lo gasto, no se acaba, no se usa en el primer año, sino que me dura 3 años, 5 años, 10 años maquinaria, 10 años mobiliario, etcétera. Cada activo tiene una tablita de depreciación, ¿no? Y de hecho hay la depreciación contable y la deducción para efectos fiscales. Okay. Afortunadamente coinciden, por un lado, son muy parecidos, o sea, son iguales más bien, en términos generales, ¿verdad? Y por otro lado, también son razonables. Una computadora, 3 años, una maquinaria, 10 años, suena razonable. Sí. Volvemos a la palabra, ¿verdad? Entonces, se toman esos porcentajes que son de deducción, pero para depreciación, ¿no? Hay por ahí el tema de los automóviles que tienen un límite para deducibilidad, pero pues fuera de esos detalles, pues bueno, no detalles, ¿verdad? Pero hay que hacer esas consideraciones. Entonces, convertimos esa utilidad de operación, ventas menos costo y todo, es la operación de la empresa. Esa utilidad la convertimos en flujo, flujo de efectivo. ¿Cómo? Pues regresando esa depreciación y esa depreciación y amortización, sin entrar a demasiados detalles técnicos, ¿no? Bueno, y le calculamos, antes de hacer eso, le calculamos los impuestos, porque pues la depreciación y demás es un gasto y por lo tanto es deducible, justamente lo que estamos hablando. Entonces le consideramos los impuestos como si le dijéramos a Hacienda, mira, te voy a pagar lo que es, pero te voy a dar dos transferencias, te voy a hacer 2 transferencias. Una por la parte de la operación y otra por el resto. Te pago completo, no te preocupes Hacienda, nada más van a ser en 2 transferencias. Nosotros nos fijamos en la primera, que es la pura utilidad de operación. Okay. Le quitamos los impuestos. A eso tiene un nombrecito, pues por si lo escuchan, NOPLAT o NOPAT. Es en inglés, Net Operating Profit Less Adjusted Taxes. Es lo que significa eso, ¿no? Utilidad de operación menos impuestos ajustados. Utilidad de operación, y volvemos a la esencia, ¿verdad? La operación de la empresa, pues eso, ¿verdad? Es la esencia de la operación de la empresa. Por eso es tan importante ese número. Sí, es la y utilidad, por eso, sí, ahora sí el número con el que puedes contar. nada más de la operación, porque luego vienen, pues, todo el tema de los costos y gastos financieros e ingresos también, pues, de ahí se llama resultado integral. La palabrita integral nos dice que es pues todo lo que se gastó, pero también los intereses a favor. Los ingresos. Por los impuestos. Y los impuestos, ahí de una vez aprovechando ese tema, bueno, nosotros no consideramos ningún efecto fiscal. Es decir, puede ser que la empresa tenga deducciones, tenga pues algunos beneficios fiscales, nosotros no los consideramos.
porque es posible, bueno, no solo es posible, recordemos con la presidencia anterior, algunas cosas que que se venían haciendo unos beneficios fiscales que tenían en muchas cosas, ¿verdad? Sí, son ingresos que no van en la operación. Y que no se van en la operación y que pues cambia de gobierno y se cambia eso. Es para que está muy condicionado a factores externos que no puedes controlar. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros tomamos pues el 30% de las empresas, punto. Okay. Si tienen algunos otros beneficios desde el punto de vista fiscal, pues mira, considera la evaluación como un subtotal entonces. Y ya súmale tú o réstale o quítale lo fiscal, ¿verdad? Yeah. Pero yo no soy ningún especialista en fiscal. No, y asegurarte que sí va a haber o no va a haber. O sea, esto es lo que vales, esto es lo que generas. Y lo demás, pues, como decía Edgar, es algo que puede pasar eventualmente, ¿no? Es correcto. Entonces ya tenemos ahí la operación. Pero vendes más o vendes menos, según fuera el caso, y pues tienes más cuentas por cobrar, pues vendiste más, entonces sube eso. Tienes más inventarios, desde luego una compañía manufacturera, ¿no? Ajá. Y tienes más o menos proveedores. Entonces, la suma de esos tres efectos, la cartera o la clientela, pues, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, también vemos ese efecto, ya lo consideramos. Okay. Oye, es que la maquinaria, pues todo tiende siendo medio sarcástico, ¿no? Tiende a echarse a perder, pues claro. Entonces también consideramos, aunque la empresa no lo haga y no lo ponga así, le consideramos un monto de inversión en activos fijos. Okay. Y ya lo que nos queda es ese flujo. Esos son los 10, los 15, los 20 pesos que hablaba hace rato. Ahora hay que traérnoslo a pesos del día de hoy. A valor presente, ¿no? Es correcto, el valor presente, ¿no? Y ahí es donde viene también, es todo un tema, y ese sí ya se vuelve un poco más técnico, pero baste decir que consideramos, ahora nos regresamos a los estados financieros, de ahí la importancia que hemos estado mencionando. O sea, pivoteas con el financiero, que me dijo, que me cuadre con lo que encontré, si está reconocido, está correctamente reflejado, porque a lo mejor lo ponen mal etiquetado. Así es. Y hay que reacomodar otra vez el financiero, etcétera. Entonces ahí hay muchos temas de estar entrando y saliendo, mucho análisis en esa evaluación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y vemos, pues, a ver, estas son inversiones de largo plazo. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuánto les cuesta, o sea, el interés que paga la empresa por los préstamos de largo plazo? No de corto plazo, sino de largo plazo. Okay. Bueno, pues eso es fácil verlo, ¿no? Y pues los intereses son deducibles de impuestos, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta? Pues simplemente ve los pagarés que firmó la empresa. Ahí dice, no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? A lo mejor es un préstamo, a lo mejor son 10 o 20 o 50 que fueran. Bueno, pues arrastras un poco más el lápiz, pero ahí está la información, ahí están los pagarés, es lo que cuenta al final del día, ¿verdad? Que también tiene que ser razonables, ¿no? Sí, aunque si ya la empresa se embarcó en eso, pues ya tiene la obligación. Okay. Y ya habría que considerarlo, ¿no? El tema viene con el capital contable. ¿Cuánto le ponemos de costo? Porque no son los dividendos. Pensemos en empresas que nunca han pagado dividendos. A mí me gusta usar mucho el ejemplo de Microsoft. Okay. Hasta no tengo el dato exacto, pero acéptenme nada más que fuera hasta el 2015. Según yo es por esa fecha, pero no me lo tomen así como que es esa fecha, exactamente, ¿no? Sí, por ahí rondando en eso un lustro, más o menos 2015, exactamente. ¿no? De ese 2015, suponiendo que estuviera correcto el año, ¿verdad? Pero del 2015 para atrás, Microsoft no repartió dividendos. ¿Por qué? Pues imaginémonos cómo estaba Bill Gates al principio, pues estaba en su casa, ¿verdad? Las típicas que empezaron en el garage de la casa, etcétera, ¿no? Y pues empezó, pues allá en Seattle, si no tengo mal el dato,
del lado de la costa oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues empezó a vender más y después al centro de Estados Unidos y luego a la otra costa y luego Europa y luego el mundo, ¿verdad? Pero en el Inter, si pagara dividendos, o sea, imaginémonos esas juntas de accionistas, ¿no? Exacto. Si pagaran dividendos, pues habría dicho, bueno, pues sí pagamos dividendos, pero estamos creciendo. Entonces, Exacto. si pagamos dividendos pues, y quieren crecimiento accionistas, pues necesitan o le meten más o pedimos prestado. Pues mejor no repartimos dividendos. Exacto. Y ya un buen día, pues el 90 y tantos por ciento o el 90% de las computadoras del mundo tienen el software de Microsoft. Pues ya, ¿verdad? Y ahora ya no hay más para dónde, ¿verdad? Y era muy complicado decir, vamos a seguir creciendo, ¿no? Ya ese crecimiento, si ya un 80% del mundo tiene el producto, pues, ya era momento. Exactamente, ¿no? Ahí ya empezarían a pagar dividendos. Luego, entonces, si consideráramos el criterio de que los dividendos son la ganancia exclusivamente los dividendos de los accionistas, pues caray, entonces quiere decir que hasta el 2015, de nuevo suponiendo, Sí. del 2015 para atrás la empresa no valía nada, pues por supuesto que no. Exacto. Entonces no es una métrica los dividendos, es una decisión aparte. Sí, corporativa, ¿no? De Punto, negocio. exactamente, ¿no? Pero no es para estos. Inclusive los bancos, cuando se empiezan a hacer los bancos, instituciones financieras, las proyecciones es los primeros 4 o 5 años, 3 mínimo. No hay ganancia, no hay utilidades. Es correcto. Los accionistas reinvierten todo para el crecimiento, estabilizar el negocio, etcétera. Entonces, y un buen día van a pagar eso, pero sí. ¿quiere decir que el banco no valía nada? No Pues vale claro nada. que Pues no. claro. Hay, Claro como que has no. dicho ahorita, un montón de situaciones que le dan un valor a la empresa, en este caso a la entidad, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿cuánto le ponemos de costo de los accionistas? Si le preguntáramos a los accionistas, bueno, hombre, creo que no, o por divertirte igual lo haces, ¿verdad? Exacto. Porque Valgo mucho. te va a decir uno, no, algo mira, personal. yo con que me regresen el 20% al día, yo con eso me conformo. No, iba a decir alguien más, yo no soy tan ambicioso, yo nada más con el 50%, o sea, Sí, pues sí. no, ¿verdad? Pónganse de Ya, acuerdo. mi número de la suerte es el 54, entonces yo le pido a mis inversiones el 50. Nunca, o sea, les digo, por divertirnos, pues estaría bueno preguntarlo, ¿no? Pero no vamos a llegar a nada. Es correcto. Entonces, y ahí es donde viene la teoría financiera. Y hay toda una teoría financiera. Pero vamos a platicarlo, vamos a ponerlo así muy sencillito. ¿Ok? A ver, como accionista, pues tengo el dinero, bueno, suponía que fuera yo, ¿verdad? Tengo el dinero y lo voy a poner en esa empresa. A ver, mira, lo mínimo que te tiene que dar la empresa, pues es el rendimiento de los CETES. Okay, Los sí. CETES, que son del gobierno federal, se dice en finanzas que son la tasa libre de riesgo. Okay. ¿Por qué es libre de riesgo? Bueno, pues porque los gobiernos pueden hacer lo que los particulares no deberíamos poder hacer, que es cobrar impuestos. Entonces, mientras en un país haya personas que estén trabajando y empresas que estén produciendo, pues el gobierno va a poder pagar esos intereses. Ese es el piso. sin Lo problema. menos que puedes recibir Eso por es lo tu menos, dinero es el ¿no? valor de los CETES. Y regreso a la consideración o definición financiera, ¿no? Tasa libre de riesgo. Pues hombre, si no tengo riesgo, pues me va a pagar bien poquito. Claro, Exacto. claro. Pero si mi negocio ni siquiera me paga eso, pues caray, hombre, estoy ciérralo. perdiendo. Exacto, ciérralo e inviértelo en CETES y CETES. déjate de cuentos, ¿verdad? CETES tomémoslo como algo genérico, porque hay CETES pues, de 28 días, pero hay hasta bonos, no se llaman CETES, pero se llaman bonos, pero es la mismitita idea, hasta de 30 años, ¿no? Entonces hay todo un menú allí De opciones. Exactamente, ¿no? Pero entonces eso es lo mínimo. Bueno, pero, pues oye, la señorita accionista o el señor accionista, pues accionistas, entonces ven cuánto van a invertir en acciones. Bueno, pues ahí regresamos a la Bolsa Mexicana de Valores. Pues ¿cuánto es el rendimiento de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores?
Y ahí se toma o tomamos el índice de precios y cotizaciones. Okay. Ojo, el índice nacional de precios al consumidor, INPC, hay una letrita ahí nada más, ¿no? INPC, eso mide la inflación. Implícitamente está ahí, pero es harina de otro costal. Okay. IPC es una muestra de 35 empresas que se toman de la Bolsa Mexicana, en particular la Bolsa Mexicana, de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? Se toman esas 35 empresas y hagan de cuenta que es pues como si invirtiéramos de 100 pesos un pedacito en la empresa A, en la B, en la C, etcétera, proporcionalmente. Exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué rendimiento ha dado? Es todo un tema eso. Pero ¿qué rendimiento ha dado? Bueno, pues aceptamos en considerar, ya sabemos el rendimiento. Otra foto, ¿no? Se toma otra foto en un periodo determinado. Exactamente. Okay. Y ahí qué bueno que lo mencionas, porque ese periodo nosotros nos tomamos los últimos 20 años. Okay. La lógica es que, pues, invertir en acciones, sí, claro, vemos en las películas y bueno, lo hacen las empresas y las instituciones financieras y demás. Pues compran en la mañana, venden a las 12 del día y vuelven a comprar a la 1 y vuelven a vender. Bueno, las instituciones financieras, pues a eso se dedican, ¿verdad? Pero los particulares, pues cada vez que compra y cada vez que vende, las casas de bolsa, pues cobran comisión, pues sí. De eso viven, ¿verdad? Y ahí entra el pull and bear, ¿no? ¿Cuándo compraste? Claro. Es un tema totalmente distinto, pero entra lo que decías de la época, ¿por qué los 20 años? Porque a lo mejor cotizas cuando estaban más arriba o no cuando estaban más abajo. Entonces los 20 años planchan de alguna manera lo acabas de decir. Esa parte y pues da más tranquilidad el tomarlo como un punto de referencia, ¿no? Sí es importante que cuando ves si vemos la casa de bolsa, es el oso, ¿no? ¿Cómo te pega el oso para abajo, de arriba para abajo, y el toro de abajo para arriba, ¿no? Por eso los que se dedican a eso te dicen, hice un pool, o hice un bull, o hice un bear, es cuando lo compré subiendo, bajando. Todo este tema, que ya invitaremos a alguien que nos profundice más en ese tema, igual y puede ser tú, Doc, con gusto, para entrar así, ahora sí, porque ese es un tema muy, muy, muy especializado, que vemos en las películas, como decías, muy padre, pero tiene toda una ciencia atrás. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas y con gusto podemos platicar. Gracias. Entonces te interrumpí. Estamos 20 años, se consideran el rendimiento de la bolsa. De esa evaluación de Bolsa Mexicana. Pero como ya tomé los CETES, entonces nada más tomo el extra de ese rendimiento con respecto a los CETES, ¿no? Extra, pues se supondría que tiene que ser una cantidad mayor, ¿verdad? Un rendimiento mayor. ¿Por qué? Pues porque tengo riesgo, a contraposición de las tasas libres de riesgo, los CETES y compañía. Entonces acá sí tengo riesgo. Entonces esperaría que tuviera un extra. Bueno, ese extra tiene nombre y apellido en las finanzas. Se llama el premio de mercado. Okay. Y cada una de estas cosas es todo un tema, ¿verdad? Pero lo estamos platicando. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos la tasa libre de riesgo más ese extra. La situación está en que ese índice de la bolsa, pues son las 35 empresas. Bueno, muy bien. La más grandota, FEMSA. Las Bimbo. La misma Bolsa Mexicana de Valores cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Okay. Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ya siendo más técnico, cotiza. Grupo Bolsa Mexicana de Valores, SAB. Sociedad Anónima Bursátil. Cotiza dentro, o sea, en las instalaciones, por así decirlo, de la misma Bolsa de Valores. Pero oye, caray, yo estoy viendo una empresa que hace muebles. Pues, ¿qué tiene que ver con FEMSA? Pues sí, obvio, FEMSA usa muebles, hombre, sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? O Bimbo, o la misma bolsa. No. Entonces se toma un factor. Un factor que se llama nombrecito rimbombante, bueno, no rimbombante, o sea, en letra griega, la beta de la acción. Okay. La beta de la acción es lo que nos dice, con respecto a ese índice, cómo se mueven las empresas, ahora sí muebleras. Ya no quitamos el universo, sino las empresas muebleras. Y nos dice, a ver, cómo se mueve, más que el índice, menos que el índice o igual que el índice. Volvemos a la bolsa.
330 empresas, pues no se puede, caray. No hay empresas muebleras en que cotizar en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues volteamos a los mercados internacionales y vemos ese comportamiento de las acciones, cada una con respecto a su índice. Como una referencia, ¿no? Exactamente, como una referencia. Entonces, ahora sí, esto que les platico, pues está así platicadito, ¿verdad? Pero atrás de eso es toda una teoría financiera, ¿no? Se llama CAPM, Capital Asset Pricing Model. Y es de nuevo, toda una teoría ahí atrás, ¿no? Que aquí, pues no es el punto. Yo creo que te agradezco bastante, Doc, porque estás haciendo una explicación muy, muy buena de algo que es muy detallado. Sí. Que pudiéramos entrar de cada cosa que has dicho. Hacemos una plática, un curso, una maestría en todo esto. Digo, la gente que es financiera y que nos escucha sabrá que este es un tema que cada uno de esos puntos pues tiene sus temas de discusión, profundizar, etcétera. Ahorita estamos tratando abusando del doctor para que de ninguna manera, al contrario, gracias. De alguna manera sintetice todo un trabajo y todo un montón de cursos que tienes y certificaciones de todo esto que nos platicas, Doc, para poderlo decir, bueno, cómo se aterriza y se hace una evaluación. Pero sí es muy importante, yo creo que nos das pie, Doc, para muchos programas más de decir esto. Con gusto. Si alguien, ahorita aprovechando este momento que interrumpí el Doc, le interesa algún otro tema, pues que también nos pueda comentar, Edgar, ahí claro. en los comentarios del podcast. Oye, las evaluaciones, oye, cómo calculan determinadas situaciones. Y sobre eso pudiéramos hacer algo ya más detalle y claro, volvemos a invitar al Doc que nos acompañe. Pero gracias, Doc, por todo esto. Hombre, al porque contrario. yo sí te escucho y veo y digo, es un tema de decir, bueno, ¿cómo toda esta parte complicada de hacerlo? Y digo complicada porque hay teorías, hay números, metodologías, etcétera. Pues reducirlo a decir el promedio. Ay, pues no. Digo, no. Ahorita comentamos ese punto. Yo creo que es muy relevante lo que estás comentando, Alex. Este tema de el proceso de evaluación cuando vas a vender o comprar una compañía trae mucho, es una práctica muy profesional que está atrás, como bien dices, de gente preparada como Miguel, y que es importante hacer conciencia de que si tú quieres vender tu empresa o si tú quieres comprar una empresa, pues te acerques a gente preparada, gente que sepa evaluar las empresas y que realmente pues compres de forma responsable, ¿no? Claro. Y sobre todo la experiencia en el haber evaluado tantas empresas, ¿no? Porque dices, oye, esto ya nos pasó, esto que dicen acá, ahorita son errores que pasan, que seguramente nos vas a comentar ahorita las historias de decir, oye, pues ya te dije el cómo sí, pero mira cuando lo hicieron mal, ¿no? Sí, a mí me gustaría que nos platicaras, Miguel, cuando hay, no sé, alguna experiencia, porque seguramente hay muchos empresarios que nos están escuchando ahorita, que a lo mejor quieren vender su empresa porque los hijos no van a operar, pero no saben cómo hacerle, cuál sería el momento más adecuado. Correcto. El tema familiar. Sí, sin lugar a dudas. Sí, y nada más para terminar este pedacito, ¿no? Bueno, pues ya cuánto cuesta el pasivo que habíamos dicho, qué costo le asignamos al capital contable, ahora sí nos lo traemos a valor presente. Okay. El problema está en que, como dijo Niels Bohr, hacer predicciones es particularmente difícil, sobre todo cuando son hacia el futuro. Exacto. Pues sí, porque comentábamos, son las ventas del año que entra y el que sigue, son proyecciones. ¿Se pueden dar? No se pueden dar. Por más bien hechas y con más, pongámonos en el 19, diciembre del 19. Uf. Caray, hombre, no existía, noviembre del 19, no existía el virus, a mi leal saber y entender, no existía el virus del COVID. Simplemente no existía. Pues no lo puedes, ¿cómo poderlo considerar algo que no existía en ese momento? El riesgo ni siquiera lo contemplaba. Pues no existía. No había uno solo que te dijera, y si pasa una pandemia, nadie. Nunca. Entonces, pues son las proyecciones, ¿no? Pues hacemos otros 2 pasos, de hecho otros 3. El segundo paso es, mira, olvídate de las proyecciones. Bueno, no nos olvidemos, pongámoslas de ladito. Hagámoslo más práctico. ¿Qué hacemos? Pues mira,
toma los precios de las acciones de las empresas que cotizan, similares, ¿verdad? Okay. Seguíamos con la empresa mueblera, ¿no? Sí. Aquí hay un punto importante también. Si vemos la cotización del dólar, pues es en realidad un ofrecimiento. La casa de cambio te ofrece comprarte tus dólares a 20 pesos, por poner una cantidad, y te ofrece venderte dólares, a 21 pesos. Pues tal cual como hace el Oxxo, el Soriana o nosotros. Pues nos cuesta algo lo que hacemos y lo vendemos un poco más caro, pues sí es la ganancia, idéntico en las casas de cambio. Pero de nuevo es un ofrecimiento. Los precios de las acciones, no. Los precios de las acciones en el ¿El índice? argot, bueno, en el argot del bursátil se les dice también hechos. Hechos. ¿Por qué? Porque realmente alguien pagó 100 pesos por una acción y recibió una acción. Y alguien más, tiene que haber dos partes, ¿verdad? El valor real. O sea, ahí donde dicen ya estás Recibió hecho, 100 pesos. de ahí viene cuando te dicen ya estás hecho. Pues que ya la cerrado, operación ya cerrado, cerrada. exactamente. Sí, porque esa cuestión de la casa de bolsa era Sí. la frase, no, cerrado. Ya. Exacto. Entonces Esa ya era estabas ya. hecho, ¿no? Bueno, y se dice también porque, pues ahí también en el tema bursátil, que estoy trabajando hace muchos años, pues mi palabra es mi bono. Y ahí cuando ya dices cerrado, pues es que ya te comprometiste. Exacto. Ya te comprometiste, ¿no? Pero entonces regresamos, ¿ese fue el valor que se pagó? Sí, realmente. Nada más que si vemos, digo, nos podríamos ir, vamos muy lejos y luego regresamos hace poquito. Sí, dale. Si nos vamos a los años, finales de los años 90, pues los precios de las acciones estaban por las nubes. Sí. Si por la desgracia del 2001 lo vemos al día siguiente, pues estaban en el piso y realmente hubo transacciones. Si nos vamos antes del 2008-9, pues también estaban muy altas. Si nos vamos al 2010, estaban en el piso. Si nos vamos hace 3 meses, 4 meses, estaban normal, me aceptan ese punto. Pero hace una semana, hace 15 días, hace 2 semanas, por el piso. O sea, había certidumbre y ahorita hay incertidumbre. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿ese es el precio real? Cuando estás muy alto, cuando está muy bajo, ¿cuál tomamos? Entonces, tampoco esa es la solución. Sí se dio, sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas. Sí llegó a ese Pero punto es alto, ¿no? exactamente. Pero entonces, ¿cuál tomo? ¿Cuando está muy alto? ¿Cuando está muy bajo? ¿El promedio? Pues no sé, no lo sé. Sin embargo, se toma ese, ¿no? Y ahí tomamos el precio de la acción con respecto a las ventas de la empresa. Bueno, las ventas por acción, ¿verdad? Para que fuera comparable, ¿no? Pues mira, si consideras las ventas, son a lo mejor 5 veces las ventas, ¿no? Y estoy inventando. Okay. Ese es un primer parámetro. Luego vemos la utilidad, precio a utilidad, que por cierto, ese precio a utilidad es uno de los indicadores bursátiles que ya anda cumpliendo los 100 años, ¿no? Precio a utilidad, ¿cuánto con los mismos 100 pesos de la acción, pero cuánto dio por utilidad? Pues mira, la utilidad que da de las empresas que hacen muebles es 10 pesos. Entonces son 10 veces. Precio a valor en libros. Bueno, así se va a escuchar, el precio a valor en libros. Valor en libros no es otra cosa más que el capital contable. Por eso a veces cuando venden te dice el valor de venta más 5. O valor Para de allá venta vamos, más 10. vamos en un momentito. Ok. Precio a valor en libros, que es precio de contabilidad. Mira, la contabilidad te dice que vale 90 pesos, o que vale 50 pesos y el precio de la acción es 100 pesos. Pues entonces 2 veces el valor contable. Entonces tomamos esos que se llaman múltiplos. Son esos que mencioné, más un par por ahí más, ¿no? Pero no para no andar demasiado, ¿no? Pues ya nomás tomamos las ventas de la empresa y la multiplicamos por el múltiplo de ventas. Tomamos las utilidades y lo multiplicamos por el múltiplo de por el múltiplo de utilidades. Tomamos el capital contable de la empresa a evaluar y lo multiplicamos por el múltiplo de precio de valor en libros, ¿no? Y no solo hacemos eso, sino que también vemos no solo
empresas comparables. Empresas comparables son compañías que cotizan en bolsa, en las bolsas del mundo. Okay. Vemos también operaciones comparables. Pues de tanto en tanto en los periódicos, en las noticias, etcétera, vemos que la empresa fulana compró a la empresa sutana. Esas son las operaciones que vemos. A veces son empresas que cotizan, a veces no son empresas que cotizan. Entonces, ese es otro punto de referencia. Y esos ejercicios, vamos a llamarle así, permíteme llamarle así, ejercicios con esas diferentes metodologías, al final, a la empresa, al accionista, le dan una visión general de comparado con qué estás en dónde. Exactamente. Ok. Entonces, lo ponemos, esto que estás mencionando exactamente, lo ponemos y le llamamos el campo de fútbol. Okay. Imaginemos que la evaluación por cuando traíamos a valor presente, que su nombre oficial es flujo de efectivo descontado. Lo mismo, pero es esa. Entonces, esa es nuestra línea de primero y 10. Y luego ponemos unas barras atravesadas, que es tomando los diferentes múltiplos, tanto de empresas que cotizan como de operaciones que se realizaron. Okay. Si el primero y 10, esa línea, está, pues como el cuento de la niñita, ¿no? Que ni tan frío ni tan caliente. Eso es lo que buscamos, que estén dentro de esos rangos. Porque si están por un lado las barras y por otro lado la raya del primero y 10, no. Sí, pues no. Para atrás los fielders y hay que volver a revisar, ¿no? Algo pasó que no está correcto, ¿no? Al revés, si estuvieran todos pegaditos, no pasa así en la vida real. El primero y 10, ¿no? Porque te quedó muy... Quedó muy exacta. Muy pegadas, ¿no? Muy pegadas y no sucede eso tampoco, ¿no? Entonces hay que echarle la revisión. Que ahí es la razonabilidad, eso es razonable, es con esos parámetros que dijeras, mira, aquí te da una Nosotros certeza. le decimos, nos quedamos con el nombrecito en inglés, ¿verdad? Pero es reality check, o un chequeo con la realidad, ¿no? Ya. Si está así, entonces ya consideramos que esa es la evaluación correcta. Qué interesante. Y finalmente hacemos todavía un ejercicio mayor, un ejercicio posterior, que es, pues, ¿qué rango tiene de evaluación? Y considerando qué pasa si cambian un par de variables por ahí, ¿no? Para no entrar en demasiado detalle, pero ¿qué pasa si cambian un par de variables que son bien importantes? Que es, las tasas, cómo se mueven, y crecimiento de la economía. Y entonces ponemos un mapita, digámoslo así, de poner el valor de la empresa. Y esa es la evaluación. Para nosotros, o sea, no es pues te doy todo abanico y pues ahí tú decides cuál. No, nos quedamos con el flujo efectivo de la empresa. De la empresa. Porque regresemos al precio de las acciones que cotizan en bolsa. Bueno, pues ¿por qué valen 100 o no 50 o no 70 o no 3.14, 15, 16? Exacto. Pues porque hacen este mismo análisis que hacemos nosotros para las empresas que cotizan en bolsa. Para darle la certeza al público inversionista cuando vayan a entrar. Cambiamos ahí con la recomendación. Eso es lo que hacen los analistas en las casas de bolsa. Y recomiendan comprar, recomiendan mantener. Es decir, si la tienes, no la vendas. Si no la tienes, no la compres. O recomiendan pues, vender, comprar o mantener, ¿no? Y luego entonces los precios, ¿por qué cotizó en 100 pesos una acción? Pues porque hicieron exactamente lo mismo. De hecho, cuando traemos ese flujo de efectivo descontado, ya es el precio de los 100 pesos que hemos venido manejando, y lo dividimos entre las utilidades, pues estamos llegando exactamente al múltiplo de comparación con el mercado. No debiera de ser muy distinto. Okay. Pero hay que hacer la tarea. No nos quedemos con, y ahí es donde viene el tema de pues la sobresimplificación o pues que lo hacen allá al aventón, caray. Platícame algo, ahorita antes de que llegara estamos platicando Edgar y yo del tema, ¿no? Y cómo a veces lo que platicamos hace rato, ¿cuándo es importante conocer cuánto vale mi empresa? Muy bien, comentemos de eso. Y el otro punto, así para no perderme, es, yo he escuchado, seguramente lo has visto, no sé, el programa de Shark Tank,
y venden y todo. Y una constante que me ha tocado ver ahí, no sé si coinciden, es que en ese caso, en ese programa, los tiburones dicen, ¿quién te hizo la evaluación? ¿No? Llega gente con unos numerones gigantes que la empresa startup vale millones y... Sí. Entonces yo me imagino que ahí deberá de haber otro tema ahí interesante, pero no sé qué nos puedas comentar ahí, Doc. Sí, regresando al primer punto, entonces hay congruencia con todos esos valores, ¿verdad? Okay. Y pero hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea y lo ideal es hacer esas proyecciones, etcétera, ¿no? ¿Cuándo evaluar una empresa? Pues miren, nos ha tocado algún cliente, que por cierto ya este año no fue, un par de años que no, pero de tiempo en tiempo quería ver cuánto valía su empresa, porque eran un par de socios, y pues querían ver cuánto valía su empresa. Para temas fiscales, pues eso también son, hacemos evaluaciones para que los tomen. Ojo, no, todos estamos hablando de evaluaciones de empresa como negocio en marcha. Es decir, no son avalúos. No me importa cuánto vale esta mesa en la que estamos platicando ahorita, cuánto vale ahorita. Me importa lo que genera esta mesa. Que es el negocio en marcha. Es el negocio en marcha. Porque si nos ponemos a evaluar cuánto es la maquinaria, cuánto es los automóviles, las computadoras, etcétera, eso, pues en ciertos casos es necesario. Pero eso es, por ejemplo, para una liquidación. Okay. Pues sí, ya la empresa ya no funciona. Entonces, ahora sí, ¿cuánto le puedo sacar a esta mesa en este momento? Exactamente. Y ya, bueno, pues a pagar lo que debe y pues si queda algo para los socios. Avalúo. Esos son avalúos. Okay. Eso nosotros no los hacemos. Y además, los avalúos deben, bueno, hombre, pues cualquiera que supiera lo podría hacer, claro, pero pues son por perito evaluador. Sí, ahí tendrás que entrar en la parte de ¿cómo le llaman? La parte de, se me fue la palabra, cuando haces el concurso mercantil, ¿no? Si en ese caso, para eso son útiles, o simplemente, pues, por saber el monto, una liquidación, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, pero hecha por un perito evaluador. Nosotros no hacemos eso. Okay. Nosotros nos importa el negocio de hoy en adelante, exactamente, ¿no? Para hacerle esa diferenciación, ¿no? Entonces, oye, ahora nos regresamos a la contabilidad. Oye, pues entonces el número de la contabilidad está mal. Pues claro que no. Al 31 de diciembre la contabilidad vale eso. Pero de la hora en adelante, pues tu empresa va a valer o más o menos. Esperaríamos que valiera más, porque va a ser negocio en marcha y va a generar ingresos y va a generar utilidades idealmente, ¿verdad? Hacia futuro, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Entonces, uno es simplemente por saber cuánto vale la empresa. Sí. No porque la contabilidad está mal, de ninguna manera, pero la contabilidad es hasta el 31 de diciembre, me regreso a ese punto. Sí. Y cuando la contabilidad, cuando alguna empresa intentó poner todos esos beneficios futuros y demás, pues es Enron. Entonces no puede ser así. Bueno, no sé, podría. No debe ser así. Para eso es una cosa la contabilidad, para eso es otra cosa la evaluación. La evaluación. Son dos cosas, ¿verdad? Complementarias, sin lugar a dudas. Y además estamos hablando de un mismo continuo, que es la empresa. La empresa el 31 de diciembre, pero hacia futuro, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, porque a veces, pues es una práctica que a veces no está tan habitual, ¿no? Como que a veces lo ligamos a la venta o a la compra. Es correcto. Es ahí con momentos específicos, ¿no? Por conocer el monto. Segundo, para temas fiscales. Okay. Cuando se venden, o sea, hay reacomodos eso nos ha pasado mucho, exactamente, de accionistas y demás, pues uno de los requisitos es precisamente la evaluación de empresas. Y la ley, en ese sentido, ese es un caso que ve, aunque ahí malamente habla del valor presente de las utilidades. Ese sí es un sinsentido financiero, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Pero sí habla exactamente como lo estamos comentando, esos flujos de efectivo descontados, ¿no? Entonces, para temas fiscales, obviamente para la compra o la venta de una empresa, pues si vas a vender, oye, pues ¿en cuánto vendo? No en el capital contable, pues. O en cuánto compro, ¿no? O en cuánto compro, que es la contraparte. Puede vender barato o puede es la contraparte, claro. Muy caro y claro. Nadie le compra. Y ahí viene otro tema.
En la evaluación desde el punto de vista de que compra, ahí hay un detallito, bueno, detallitos son decir, ¿verdad? Exacto. Que son las sinergias que se pueden generar. Cuando compro una empresa, pues mira, pues ¿para qué quiero recursos? O sea, tengo ya 2 áreas de recursos humanos, me quedo con una nada más. Tengo 2 áreas de jurídico, pues no necesito 2 áreas de jurídico. Hombre, si son 10 abogados en el que compra y 5 abogados en el que ve, pues a lo mejor con un abogado más y ya es más que suficiente, un contador más, no sé, así me explico, ¿verdad? Entonces, ahí se generan sinergias que del lado del comprador habría que considerar. Habría que considerar. Pero eso es un ingreso que generaría en su caso el comprador. Si es que se compra definitivamente y pues gracias a, desafortunadamente, pero gracias a tantos contadores, gracias a tantos de recursos humanos, gracias a tantos de jurídicos, de promoción, bueno, pues a lo mejor ahí los mantienes a todos para que vendan, ¿verdad? Pues chance. Pero sí, el back office es lo que back primero office, vas a, pues sí, desafortunadamente, unifiquemos. Pues tengo 2 financieros, ¿para qué quiero 2? Se queda uno, ¿para qué quiero? Pues de nuevo, todos esos temas, ¿no? Entonces, pero eso es lo que genera, en su caso, generaría, más bien un poco mejor dicho, generaría el comprador, en su caso. En su caso. Y pues, ya hablamos 5 casos, ¿no? Saber simplemente, ver efectos fiscales, compras o ventas de empresas, ¿no? Esos son como, digamos, los grandes objetivos de hacer una evaluación, ¿no? Un high level, muy bien. Exactamente, pues, ¿no? Yo creo que es un tema, y lo hemos platicado ahorita varias veces, que es de mucho análisis, de mucha Sin lugar a dudas. pero con independencia de eso, muy importante para los accionistas, para los stakeholders, para los directores generales, los dueños de empresas, sí, cuando quieran de alguna manera pues aplicar cualquiera de las situaciones que nos has comentado, ¿no? Decir, oye, pues por temas fiscales, por temas de oportunidad de negocio, a lo mejor, claro, oye, quiero salir al mercado, deja ver cómo está la competencia y si de alguna manera me conviene en esa parte de beneficio operativo, vamos a llamarle así, de, oye, absorbo toda esta operación, optimizo, y eso para mí también sería un beneficio a considerar. Pero lo que, aparte de todo eso, me queda muy claro es que la experiencia de hacer este tipo de evaluaciones, Doc, es muy importante, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar, que de repente te topas gente, digo, yo sé que a lo mejor tú no, pero yo sí me topé una vez una persona que me dijo, no, yo tengo un Excel con el que hago mis evaluaciones, y pues lejos de ser eso, ¿sí? Que estemos atentos, la gente que nos escucha, el empresario, los consejeros, que seguramente si eres consejero no vas a tomar en consideración a alguien así, pero que vean que esto es una parte muy técnica, claro, que ser diligente también es claro, tener a los especialistas que te puedan ayudar en este sentido, como el doctor, y pues muchas gracias, doctor. No sé si nada más, si me permitieran, un par de casitos, adelante, así, de todo. En algún punto, o sea, esto que acabas de, la diligencia y saber, o sea, pues vamos, si ya es como que, no sé, caray, dime mentiras, pues bueno, ok, ¿verdad? Alguien lo quiere hacer eso. Me tocó una supuesta evaluación, digo, pues no era, ¿verdad? Claro. Y cuando me mandan o sea, lo que evaluaron, no tenía ni nombre de qué empresa era, quién sabe quién sería, y vendían 5 renglones de números. ¿Qué serían? ¿Quién sabe? Le decían menos proveedores, pues no sé quién serían los proveedores, entre otro número que pensó ahí alguien y un gancho ahí al lado. Esa es una evaluación. Pues caray, hombre, si le pagaron a alguien, o sea, qué falta de ética, ¿verdad? O sea, de hacer eso, eso así, o sea, nomás no se puede, ¿no? Es una parte es una visión muy interesante lo que comentas, Doc, porque a veces la gente es mal asesorada, ¿no? Sin lugar a dudas. Te la venden como que esto es lo que pasa, a veces nos falta un tema de cultura financiera, etcétera, pero yo creo que también dentro de ese análisis completo que haces, lo que me viene muy, muy claro, a ver si estoy bien, es que inclusive para el vendedor, dentro de ese análisis, con todo lo que nos has platicado,
puede ser que tenga luego una visión más amplia de lo que tenía originalmente antes de hacer la evaluación. Eso nos ha pasado mucho, sobre todo con el tema de los due diligence, o sea, ese punto, en donde pues las nuevas empresas que compran, se haga o no se haga la operación, nos dicen, oye, pues es que nos sacaron cosas que no habíamos visto. No conocíamos. Porque no es una auditoría, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Lo que comentaba como due diligence con respecto a una auditoría, ¿no? La auditoría te dice cuántas son las ventas, cuántos son los costos y todo eso. El due diligence te va a decir, oye, ¿cuál es el margen que estás generando? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Hay gastos? Pues vamos, esto es de hace 2000 años. Al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y regresamos al tema del ASG, de la gobernanza, el famosísimo velo corporativo. Claro. Oye, los gastos de los accionistas, pues que se paguen con sus dividendos, etcétera, pero no los metan a la empresa. Hombre, al final del día es su empresa, ¿verdad? Pues sí, es su empresa. Pero parte de esas, para efectos de las valuaciones y demás, parte de ese análisis es, oye, ¿estos gastos van o no van? Pues es bien importante, o sea, no, entonces, adicional a que es cuando venda o cuando compre, es también para que revises como dueño del negocio, igual como un consejero, decirte, oye, pues sí es interesante hacer una evaluación, tener esto para buscar la congruencia entre lo que hemos estado haciendo, lo que decimos que vamos a hacer, ahora aterrizado con las metodologías que nos platica el doctor, pues ya te da una certeza de decir, oye, ¿voy bien o no? Porque a lo mejor, pues esos casos que nos dice ahorita, de decir, oye, pues me di cuenta que valía más, ¿no? Oye, me di cuenta que estaba corriendo con un traje y la corbata puesta y a lo mejor me tengo que comprar unos shorts, pero así empecé a correr aquí. Así es. Y esa es otra visión, por eso la parte de ser diligente es bien importante de aterrizarlo, ¿no? No nada más es porque ahí está, sino y la idea del podcast es esta, que podamos entender abiertamente qué es, y si tienen dudas, pues que nos pregunten, ¿no? Digo, al final, aquí está el doctor, muy amablemente nos acompaña y con esa apertura que tiene de explicarnos toda esta parte técnica resumida en puntos así, high level de todo esto, pero sí es importante la cultura financiera, el que entendamos cómo funciona la bolsa, todos los temas, lo platicamos la reunión pasada con los derivados, que también el doctor muy experto en el tema de derivados. Entonces sí es un tema importante cuando buscamos desarrollar nuestro negocio, que tengamos esos especialistas al lado para que puedan decir, oye, voy bien o me regreso, ¿no? Así muy coloquial, pero básicamente así tenemos que ver esto. Y el título del podcast, ¿no? La diligencia. Bueno, hay mucho, y quisiera cerrar con esto, que pues, desde mi punto de vista, malamente, es que es una empresa de muebles, seguimos, ¿verdad? Y las empresas muebleras se venden a 2 veces EBITDA. Ese es el típico, ¿no? EBITDA es el flujo de operación que estábamos hablando. Okay. Es ese flujo. Pero le ponen ahí 2 veces el múltiplo que estábamos diciendo y ya. No. Hay que ser diligentes y hay que hacer la tarea. Exacto. Hay que hacer la tarea. Resulta que nos dio 2 veces. Muy bien, pero fundamentadamente. Exacto. Habiendo hecho diligentemente. No, y yo creo que ha sido un episodio muy completo, nos amplía mucho la visión de este tema. Yo me quedo con algo muy relevante de decir, bueno, para poder llegar a un proceso de evaluación también es importante limpiar la casa, hacer las cosas bien, tener un buen sistema de control, que la información funcione de forma adecuada, o sea, porque al final estamos evaluando la calidad de las utilidades, como bien decías, doctor. Entonces, creo que si hay empresas que ahorita nos están escuchando, seguramente pues habrá cosas y oportunidades que se puedan mejorar precisamente para que la empresa tenga más valor en el mercado, ¿no? Así sí, es. Claro, y lo que hizo ahorita es bien importante, el limpiar la casa, pues es mantenerla limpia, ¿no? Porque lo que decías ahorita, yo lo aterrizo ahí, de decirte, oye, pues la limpié y ¿qué me di cuenta? Que tengo más espacio, que tengo más en lo que tú quieras, ¿no? Entonces es ese tema, y ahí es donde entra la parte del governance, ahí es donde entra la parte de control interno, la parte de compliance, todos estos temas
aportan al negocio para que pueda seguir creciendo, desarrollándose, y pues eso es lo que andamos buscando con el podcast, ayudarle al empresario, a la gente que está dentro, porque a veces tenemos que luchar contra ideologías, contra malas creencias, etcétera, ¿no? Porque así me dijeron que era, ¿no? Como el del chiste de la abuelita y el estofado, que era una cazuelita, y así la llevaban hasta que dijeron, oye, alguien preguntó, ¿y por qué era una cazuela chiquita? Es que ese es el secreto, ¿no? Y se iban con la abuelita hasta atrás, llegaron con la bisabuelita y le digo, ¿por qué en esta cazuelita, abuelita? Pues es que es la única que tengo, hija. Me hubiera dado una más grande también. Y a veces el negocio ya creció, el mercado ya cambió. Y esa visión que le das, Doc, esas metodologías, ese entendimiento, yo creo que es el valor que le dan a la empresa, al negocio, esa inversión, porque no es un gasto de hacer una evaluación, y poderte sentir tranquilo si tu negocio como dueño, stakeholder, consejero, director general va encaminado como lo dijiste, y no sea un tanto como yo creo, ¿no? Esto es por 2, esto es por 3. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, doctor, por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Seguro te vamos a seguir invitando con otros temas. Con mucho gusto. Y el tema de ESG también, Lupita ahí maneja ese tema muy importante. Luego nos organizamos para que nos platique más a detalle ese tema. Y con Jonathan, viene, el control interno. Los temas de control interno, también con el Jonathan. Entonces iremos platicando. Sí. Todo esto, digo, hay un montón de gente que nos puede apoyar bajo este concepto que manejamos muy bien aquí, de ser diligentes y seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Estés muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Diligente Podcast. Hoy tuvimos una conversación profunda y reveladora con el Dr. Miguel Moreno sobre la evaluación de empresas y su papel crítico en procesos de venta. Esperamos que esta charla te haya dado herramientas útiles y claridad sobre cómo valorar estratégicamente una compañía. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas entregas. Recuerda que puedes compartir este contenido con colegas o clientes a quienes les pueda ser útil y dejarnos tus comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.